La ley de conservación de energía nos permite decir que la diferencia de potencial aplicado es igual a la fuerza electromagnética contraria, más la corriente por la resistencia interna. Medimos esos valores excepto la fuerza electromotriz contraria. ¿Podríamos calcular eso? Bien pensado. La ecuación básica es que la diferencia de potencial aplicado es igual a fuerza electromotriz contraria más la corriente por la resistencia del motor. Para resolver la fuerza electromotriz contraria, podemos restar I por R de ambos lados. Esto nos da que la fuerza electromotriz contraria es igual a fuerza electromotriz aplicada, menos la corriente por la resistencia interna. ¿Cuál valor de corriente usamos? ¿Hemos medido dos? La del motor girando. Es cuando tenemos una fuerza electromagnética contraria. Sustituyendo los valores que medimos, nos da... La fuerza electromotriz contraria es igual a 5.0 voltios menos 1.5 amperes por 1.0 ohms. Así que la fuerza electromotriz contraria trabaja a 3.5 voltios, cuando el motor estaba girando a un ritmo constante. Muy bien hecho. Ten, prueba con esto. Parece ser simplemente un tubo metálico. Y aquí tienes un imán. ¿El tubo es ferromagnético? No, el imán no es atraído hacia él. Creo que pueden hacer una rápida investigación soltando este imán y una masa igual. A través de este tubo vertical desde la misma altura, uno a la vez. Bien, aquí está la pesa. Bueno, ¿y aquí está el imán? ¡Qué interesante! Bastante dramático, ¿no crees? ¿La ley de Lenz se aplica aquí? Bueno, el tubo es un conductor. Y el imán que cae es el campo magnético cambiante. Así que el campo magnético cambiante debería ser opuesto según la ley de Lenz. Cierto. El campo magnético cambiante induce las llamadas corrientes eddy en el conductor. Una corriente eddy es un flujo circular de carga inducida dentro de un conductor por un campo magnético externo cambiante. Mientras el imán cae a través del tubo de aluminio, experimenta una fuerza constante, oponiéndose a su caída. Es por eso que el imán cayó más lentamente que el objeto de igual masa. Si aplicamos la ley de Lenz a los electrones en el tubo de aluminio, podemos ver cómo se eleva esta fuerza retardante. El imán cae a través del tubo conductor, con su polo norte apuntando hacia abajo. Al aproximarse a cualquier punto en el tubo, aumenta la fuerza del campo magnético y una corriente es inducida. Para oponerse al polo norte, las corrientes eddy deben inducir un polo norte apuntando hacia arriba. Aplicando la regla de la mano izquierda, vemos que las corrientes eddy deben estar en la dirección mostrada por los dedos de la mano izquierda. ¿Pueden calcular qué sucede cuando el campo magnético pasa por el mismo punto en el tubo? ¿Pueden usar la ley de Lenz y las corrientes eddy para calcular lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de péndulo extraño? Sí. El péndulo normal es reemplazado por una placa conductora y pasa a través de un campo magnético aquí, en el fondo. ¿Qué va a suceder? Bueno, un conductor moviéndose a través de un campo magnético experimentará el efecto de generador. Antes, con el imán y el tubo, lo que se movía era el imán. Pero aquí es el conductor. Bien dicho. Es el movimiento relativo lo que resulta en el efecto de generador. ¿Y qué pasa aquí? Las corrientes eddy deberían ser inducidas en la placa. Sí. Y luego, aplicando la ley de Lenz, el campo magnético inducido, debido a las corrientes eddy, debería oponerse al movimiento. Y detener al péndulo. Veamos si tenemos razón. Tenían razón. Pero pensemos cómo sucedió esto. Cuando el borde de la placa entra al campo, el efecto de generador empieza a actuar.
Podemos ver lo que pasa al pensar en el borde frontal de la placa como si fuese un conductor. Así que el cambio en el campo magnético induce una corriente en la placa. Y los electrones fluyen hacia abajo. Y con los electrones fluyendo hacia abajo, ¿cómo calculamos la dirección de la fuerza sobre la placa? Tienes cargas moviéndose a través de un campo magnético externo. ¿Y luego? Si usamos la regla de la mano izquierda y el pulgar abajo de la dirección del flujo electrónico, entonces la fuerza se opone al movimiento de la placa. De ahí es de donde viene la fuerza retardada. Sí, y el mismo efecto ocurre cuando el resto de la placa entra al campo. Por eso se detiene tan rápido. Exacto. Las corrientes eddy tienen algunos otros efectos muy interesantes.